Desde que el ser humano reflexiona acerca del mundo que lo rodea, intenta descifrar las vastedades del universo. Sin embargo, el enigma de los límites del espacio recién podrá ser resuelto por un astrónomo estadounidense. Edwin Powell Hubble está al final de una larga hilera de científicos, de los cuales algunos hasta tuvieron que pagar con sus vidas su pasión por investigar. En el año 1600, la Santa Inquisición condena a muerte a Giordano Bruno, entre otras cosas porque él sostenía que el universo era ilimitado y contenía un número infinito de mundos. 87 años más tarde, Isaac Newton cimentó la cosmovisión de Nicolás Copérnico, según la cual el Sol y no la Tierra es el centro del universo. Como demostración, él menciona la fuerza de gravedad del Sol, que mantiene a los planetas en sus órbitas. Con ello, Newton cuestiona la cosmovisión de la Iglesia, pero a la vez le sale al encuentro por otro lado. Newton había observado que muchas de las estrellas que hasta ese momento se consideraban fijas, se movían. De acuerdo a sus leyes del movimiento, todo debía estar en movimiento, o sea, también los cuerpos celestes no divisados hasta el momento, por ende el universo no podía tener límites. Esa explicación de Newton parece haber gustado incluso en Roma, ya que se corresponde con la idea de que Dios ha creado el universo a su imagen y semejanza, o sea, tan eterno como Él mismo. Pero, ¿cómo surgió el universo? ¿Y por qué están tan alejadas entre sí las estrellas, siendo que deberían atraerse mutuamente a causa de la gravitación? Newton aún no tenía los instrumentos adecuados para poder contestar estas preguntas, pero los siglos subsiguientes trajeron grandes progresos. Con la ayuda de los telescopios gigantescos construidos por el mismo Wilhelm Herschel, descubre el planeta Urano en el año 1785. En sus observaciones del cielo, Herschel se topa reiteradamente con puntos luminosos en medio de nebulosas difusas. Al comienzo cree que son estrellas rodeadas de nubes de gas y de polvo. En 1845, el astrónomo irlandés William Parsons Earls of Ross termina su telescopio reflector Leviatán. El aparato de 10 toneladas de peso es el más potente de su época. Ross es el primero en reconocer la estructura espiralada de las nebulosas, sin saber que se trata de galaxias. Su dibujo es asombrosamente detallado y exacto si se lo compara con una foto de la galaxia. Pero mientras se descubren cada vez más nebulosas, sigue faltando un modelo para explicar la naturaleza de las galaxias. Este hombre habría de resolver el enigma. Edwin Powell Hubble nace el 20 de noviembre de 1889 en Nashville, en el estado norteamericano de Missouri, como hijo de un promotor de seguros. Desde muy joven siente pasión por la astronomía, y un viaje a la luna de Julio Verne es una de sus historias favoritas. Más de una noche el abuelo lo deja observar la vastedad del cielo estrellado a través del telescopio construido por él. Los negocios del padre llevan a la familia a Wheaton, un suburbio de Chicago. La noche del 23 de junio de 1899, Edwin puede permanecer a la intemperie junto con su amigo Sam para observar un eclipse de luna. Un grandioso espectáculo para ambos. Gracias a sus excelentes calificaciones en la escuela, Edwin se hace acreedor a una beca en la Universidad de Chicago, donde estudia matemática y astronomía y a la vez se destaca como deportista. Pero a pesar de que su pasión es la astronomía, se somete a la voluntad del padre y viaja a Inglaterra en 1910 para estudiar Derecho en Oxford, aunque sin demasiado interés ni éxito. 3 años más tarde regresa a los Estados Unidos. En 1914 retoma su estudio de astronomía en el Observatorio Yerkes, en Chicago. En su tesis de doctorado, Hubble plantea la teoría de que las nebulosas deben ser galaxias independientes, ubicadas a gran distancia de nuestra Vía Láctea.
Sin embargo, para demostrar su teoría tendría que poder medir esas distancias. A tal efecto se usan estrellas que oscilan en su tamaño y luminosidad, las llamadas variables cefeidas, que han demostrado su utilidad como una especie de metro astronómico. Para localizar esas cefeidas, en 1919 Hubble se traslada a Pasadena, al Observatorio Hale sobre el Monte Wilson. Allí, un año antes, se había puesto en funcionamiento el telescopio más potente del mundo con un espejo de 254 centímetros de diámetro. Hubble se dedica primero a la nebulosa de Andrómeda, la única galaxia que se puede ver a simple vista desde el hemisferio norte. Allí él espera encontrar cefeidas. Y efectivamente, después de años de intensiva observación del cielo, las descubre en medio de la nebulosa Andrómeda. Registra su descubrimiento en placas fotográficas. Con la ayuda de las cefeidas ahora logra determinar la distancia de la nebulosa Andrómeda de la Tierra, unos 800.000 años luz. Como esa enorme distancia entre Andrómeda y la Tierra es aproximadamente 8 veces mayor que el diámetro de nuestra Vía Láctea, es imposible que Andrómeda forme parte de nuestra galaxia. A pesar de que hoy en día sabemos que la distancia entre Andrómeda y la Tierra incluso es de 2,4 millones de años luz, Hubble de ese modo logró demostrar que existen galaxias fuera de nuestra Vía Láctea. Ahora que ha quedado claro que las nebulosas tienen que ser galaxias independientes, Hubble se dedica junto con su asistente Milton Humason a los espectros cromáticos de las galaxias. Las líneas en los espectros son sus características distintivas. Para los astrofísicos son una especie de huella digital óptica de la cual pueden obtener diversas informaciones. Por ejemplo, acerca de la composición química de las galaxias. Los dos científicos observan un desplazamiento hacia el rojo de los espectros, la demostración de que las galaxias observadas se alejan de la Tierra. El desplazamiento hacia el rojo se deriva del carácter ondulatorio de la luz. El rango visible de la luz va de la luz roja con una longitud de onda de 700 nanómetros hasta la luz azul de 390 nanómetros. Cuando un objeto cósmico, por ejemplo una galaxia, se aleja de la Tierra, entonces su luz se desplaza hacia el rango rojo del espectro de onda larga. En cambio, si se acerca a la Tierra, se desplaza hacia el ámbito azul del espectro con una longitud de onda menor. Este llamado efecto Doppler también se conoce en acústica. El físico austríaco Christian Doppler había comprobado que, por ejemplo, una locomotora de vapor emite un sonido más agudo cuando se acerca y uno más grave cuando se aleja. El sonido se modifica por el hecho de que aquí se mueven las ondas sonoras y la fuente del sonido. Cuando ambas se acercan, la longitud de onda se acorta, por ello el sonido es más agudo. Cuando el tren se aleja, la longitud de onda aumenta, el sonido entonces se hace más grave. Trasladado a las galaxias, esto significa que aquellas que presentan un desplazamiento hacia el rojo se alejan de la Tierra. Las galaxias estudiadas por Hubble en su mayoría efectivamente presentaban desplazamiento hacia el rojo, y cuanto más alejadas estaban las galaxias, tanto más intenso era ese desplazamiento hacia el rojo. Eso significa que las galaxias más lejanas son las que se alejan de la Tierra a mayor velocidad. Esta relación de distancia y velocidad ingresó a la historia como efecto Hubble. Es la demostración de que el universo se expande y las galaxias se alejan unas de otras, como puntos sobre un elástico que se estira. Y Hubble incluso está en condiciones de justificar su descubrimiento por medio de una fórmula matemática, la llamada ley de Hubble. La misma establece que la velocidad de recesión, o sea la velocidad con la que se alejan unos de otros los objetos cósmicos, aumenta en forma proporcional a la distancia. El descubrimiento de Hubble sustenta la teoría de la gran explosión o Big Bang y el día X en el cual tiene que haber surgido el universo. Una teoría que también se condice con la idea de creación de la Iglesia Católica.
En el Observatorio del Vaticano en Castel Gandolfo se dedica a la investigación el sacerdote jesuita Georges Lemaître, un renombrado astrónomo de origen belga, ferviente defensor de la teoría de la gran explosión. Según Lemaître, el universo habría surgido de un átomo inicial creado por Dios, y él supone que el universo se expande. Para sustentar científicamente su tesis, el hombre de Dios busca el apoyo en uno de los físicos más célebres de ese tiempo, Albert Einstein. Pero Einstein favorece el modelo del equilibrio universal, de un universo casi estático sin un día X. Cuando Einstein visita Hubble en el Monte Wilson en enero de 1931, también está presente Lemaître. Después de que ambos le han expuesto sus ideas, Einstein reconoce haber incurrido en un error de razonamiento. Pero también hay científicos que combaten la idea de la gran explosión. El que se opone más tenazmente a ella es el astrónomo británico Fred Hoyle. Hoyle exige una demostración para la gran explosión, exigiendo como mínimo ver vestigios de la misma. En 1948 los físicos estadounidenses George Gamow, Hans Bethe y Ralph Affer publican un artículo en el cual describen el fósil de la gran explosión como calor residual en el espacio, como la llamada radiación de fondo. Pues ellos parten de la idea de que el Big Bang tiene que haber liberado un calor descomunal. Es verdad que el universo tuvo más de 13.000 millones de años para enfriarse. De todos modos, ellos esperan encontrar por lo menos una mínima radiación de fondo, levemente superior al cero absoluto de 273 grados Celsius bajo cero. A mediados de los años 60, la Bell Telephone Company realiza pruebas de la transmisión satelital de señales de radio. Durante las mismas, los ingenieros Arno Penzias y Robert Wilson registran una interferencia permanente. Para identificarla miden la temperatura de la radiación interferencial y la comparan con la del helio líquido. La temperatura de este no difiere en más de 2 grados del cero absoluto. La temperatura de la radiación interferencial es apenas mayor que la del helio líquido, o sea, apenas superior al cero absoluto. De ese modo, Penzias y Wilson, sin saberlo, han descubierto la radiación de fondo, y al mismo tiempo han brindado la demostración de la teoría de la gran explosión. Por este descubrimiento histórico reciben el Premio Nobel de Física en 1978. El desarrollo técnico muy pronto brinda nuevas demostraciones del Big Bang. En 1992 el satélite Cosmic Background Explorer, también llamado COBE, registra leves oscilaciones de la radiación de fondo. El mapa del COBE muestra una imagen del espacio aproximadamente 300.000 años después de la gran explosión. Las zonas azules son regiones con mucha materia, las zonas rojas, áreas con poca materia. Para la obtención de nuevos datos sobre el universo, los astrónomos están utilizando hace más de una década el telescopio espacial que lleva el nombre de Edwin Powell Hubble. En marzo de 2004 se obtiene con el mismo la imagen hasta ahora más profunda y por ende más antigua del universo. Algunas de las galaxias descubiertas tienen que haber surgido hace unos 13.300 millones de años. Hoy en día se cree que el universo se encuentra en una constante expansión. Las bases para esa suposición fueron sentadas por Edwin Powell Hubble en largas noches de intensa observación del cielo.